Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero hablar sobre un tema bastante importante y bastante relevante y que no muchas veces se tiene en cuenta. Es el tema del duelo y el autismo. Quiero agradecer, una persona me hizo a través del canal de YouTube esta pregunta y es una persona autista. Hace poco ha perdido a su abuelo y quería tocar, o que tocase el tema del duelo. Así que le agradezco a esta persona por la oportunidad para poder hablar del tema. Es un tema, yo creo, del que se habla poco y que tiene que ver muchas veces con la negación de las competencias y la negación de las necesidades de apoyo a ambos aparentes lados del espectro. Hemos dicho en otros videos que esta visión de que existe un autismo severo y un autismo leve a veces no solamente es engañosa, sino que justamente lo que hace es negar las competencias y las necesidades. Si yo digo que alguien es autista severo, entonces todo lo empiezo a explicar en base a esa severidad y a no intentar reconocer o darme cuenta de las competencias que tiene esa persona. Si esa persona quiere, por ejemplo, levantar un plato para llevarlo a la cocina y se le cae, no, que no lo haga porque él es severo. O no, no aprende esto porque es severo. No habla porque es severo. En vez de, ok, vamos a ver cómo podemos llevar este plato, lo intentamos nuevamente. En vez de, ok, si no está aprendiendo, posiblemente sea porque no le estoy enseñando de una manera apropiada y que se ajuste a sus mecanismos comprensivos. Si no habla, bueno, existen formas de comunicación aumentativa alternativa. Por el otro lado, de lo que se considera como leve es, es que es leve, bueno, que se acostumbre. Pero si es leve, casi pasa desapercibido. Parece normal, no tiene necesidades de apoyo. Pues bien, esto se ve, estas actitudes, digamos que son en realidad prejuicios o estereotipos muy anclados en nuestra sociedad capacitista, tienen que ver también con el duelo. Tradicionalmente, el duelo ante la pérdida de una persona cercana, de un ser querido, eh, ha sido descrito como que pasa por 5 etapas o 5 fases, ¿no? La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. No voy a detenerme a hablar de cada una de estas 5 etapas. Basta decir que no necesariamente es un canal, digamos, único, donde el duelo se elabora de esta manera. Son etapas más o menos reconocibles, pero las personas hacen muchas veces un duelo que no es tan clásico como esto. Y a veces no es mejor ni peor. Hay diversas maneras de llevar el duelo. Ahora bien, ¿qué cosa ocurre en el autismo? Frente a la pérdida de un ser querido, muchas personas autistas que pueden encontrarse probablemente en el espectro con mayores necesidades de apoyo y que posiblemente sean no hablantes, em, van a encontrar justamente la negación del pensar sobre el proceso del duelo en base a los prejuicios respecto de sus competencias. Posiblemente mucha gente diga, felizmente él no se da cuenta de que ha muerto su padre, que ha muerto el abuelo, felizmente está en su mundo. Craso error, ¿no? Las personas autistas no están en su mundo, están en nuestro mundo. Hablar en tercera persona frente a esa persona como si no estuviese es un acto que muchas veces se comete con autistas no hablantes, pero que es extremadamente cruel, porque a veces pensamos, posiblemente no con mala intención, pero termina siendo cruel, porque no hablar no significa no entender y comprender. Y la inmensa mayoría de personas autistas no hablantes entienden perfectamente el lenguaje. Cuando hablas en tercera persona o hablas frente a él, sobre él, como si no estuviese, le estás causando un gran daño. Por supuesto que se da cuenta de la pérdida. La cuestión es cómo se la transmito, cómo se lo digo. Personas autistas dentro del espectro, digamos, con más necesidades de apoyo,
que tienen un pensamiento más visual. Necesitan elementos u objetos más concretos para poder representarse cierto tipo de situaciones. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la ausencia? ¿Qué significa no volver a ver físicamente a esa persona? ¿Esa familia tiene algún tipo de creencias de ultratumba? ¿Tiene algún tipo de religión que permita explicar esto? Y si no lo tiene, ¿cómo se puede explicar? Es decir, lo que se cree a nivel de familia debe ser buscado transmitirlo a esa persona respecto a la pérdida. Explicar qué significa que ya no esté esa persona. Y si esa familia cree que hay algo después, explicarle ese proceso. Y si se cree que no hay nada después, bueno, explicarle esa aceptación en base, digamos, a los valores familiares. Pero no pretender que la persona no está ahí ni para entender, ni para escuchar, ni para sentir. Posiblemente no sepa cómo encajar sus sentimientos y sus palabras. Pero, como dicen acá en mi país, la procesión va por dentro. Es decir, es una expresión que tiene que ver cuando uno ve una procesión, uno lo ve por fuera y es visible. Muchas veces esto va por dentro porque a veces cuando no podemos expresar, están yendo todos esos cúmulos de sentimientos de manera interior. Por otro lado, en el lado con menos necesidades de apoyo, probablemente también podemos encontrar una dificultad para representarnos la pérdida. ¿Qué hay más allá? ¿Cuáles son los valores? Muchas veces se le aleja a la persona autista de participar en los rituales, digamos, mortuorios, eh, en el velatorio, en el sepelio, porque dicen, no, no lo va a soportar, no, no va a poder. No, es importante, junto con las creencias que se puedan tener o no. Los rituales, justamente, los ritos permiten procesar y tramitar los dolores, hacer ciertos cierres. Impedir que las personas autistas participen de estos rituales es impedir también un apropiado trabajo de duelo. Ahora bien, uno puede ver, o podrá ver, como consecuencias del duelo, que aparecen una serie de características, posiblemente mayor ansiedad, posiblemente menor apetito, dificultades del sueño, etcétera, etcétera, una serie de cambios en la vida cotidiana, pero a lo mejor también psicosomáticos, que pueden tener que ver con lo que conocemos como alexitimia. Ya en otros videos y lugares hemos hablado de que la alexitimia es la dificultad, en muchos casos la incapacidad, para poder expresar verbalmente las emociones, para poder nombrar las emociones. Y en muchas personas autistas puede haber esta dificultad para reconocer las sensaciones y asociarlas a una emoción, para tener un vocabulario de referencia emocional apropiado a las necesidades del momento. Entonces, muchas personas autistas, al no poder expresar lo que están sintiendo, bueno, esas sensaciones no se quedan en el aire. Eh, no hablo acá tanto en las personas autistas que tengan dificultades interoceptivas eh, profundas, donde realmente no se perciben las sensaciones corporales. Me refiero a aquellas que tienen una dificultad para esas sensaciones, asociarlas con una emoción determinada. Entonces, claro, puedo tener las sensaciones de la ansiedad, puedo tener las sensaciones de la depresión, puedo tener las sensaciones de la tristeza, de la pena, de la melancolía. Pero si no tengo esas palabras, pena, tristeza, melancolía, ansiedad, y no solamente no las tengo, sino que no puedo eh, aproximarlas al otro diciendo estoy triste, siento melancolía, lo extraño, etcétera, etcétera, esas sensaciones no se quedan ahí. Tienen que ser tramitadas de otra forma, a través de los problemas del sueño, a través de la falta de apetito, a través de dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, no pensar tampoco que los autistas hablantes, por ejemplo, no hablar del tema supone que no pasa nada o que no lo sienten
O que, sí, mira, es tan lógico que, claro, se murió y para él, bueno, ya, se murió. No, o sea, hay que conversarlo, hay que verlo. Atravesar estas etapas del duelo, también ver cómo se están dando y si se están dando de qué manera la persona autista, pero no pretender que porque no se habla de eso o porque no aparece, digamos, en su discurso, ya lo superó. Ojo, es importante hablar, es importante que se participe en los ritos, es importante no esconder esta información, es importante que dentro del duelo la persona autista, sean las necesidades de apoyo que tengan, pueda razonablemente hacerse una idea de lo que ha acontecido, de la muerte, hacerse una idea de qué significa o qué implica eso dependiendo de las creencias o de los valores de la comunidad donde esté, de la familia donde esté. Es importante que participe en los rituales, es importante que se acompañe en la manera como se pueden estructurar o no estas etapas del duelo. Es importante que se ayude a poner en palabras las sensaciones. Es importante que no pretendamos que no existe o no se da porque no se verbaliza o porque aparentemente no se está viviendo el duelo de una manera neurotípica, ¿no? Y esto, bueno, vale hacia una serie de prejuicios en general dentro de la vida cotidiana de las personas autistas. Pero el duelo es una situación que enfrentamos todos cotidianamente, que vamos a enfrentar todos. Y es importante comprender, entender los mecanismos cognitivos, afectivos, incluso sensoriales, de representación sobre esta realidad y acompañarlos de una manera empática y apropiada para cada persona autista. Eso es lo que quería conversar con ustedes el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.